amigos, ¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo capítulo de Godzilla en el Mapocho, su programa favorito, su podcast favorito. Todos los demás son una alpargata al lado de lo que nosotros hacemos. Este es el capítulo número 23. Hoy vamos a hablar de la película Borat 2. Y en un ratito le voy a dar la palabra a nuestro querido Gonzalo López para que nos cuente sobre la película. Y también vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos, que se conectan estos temas. Bueno, yo antes que nada tengo como por costumbre contar quiénes son los importantes panelistas que están en este programa, que realmente fue un gran esfuerzo de producción poder tenerlos acá. Si no, ahora es cuando hay que mutarlo, Gonzalo. ¿Lo podéis mutar o no? Ahora, Hagamos ruido ambiente. ahora Dale. es muy difícil. La verdad que Boicoteémoslo. en esta oportunidad no voy a hablar de su biografía, porque en realidad son personas, ambos son escritores, primero que nada, ¿ok? Y en realidad sería una larga biografía con la cantidad de cosas que han hecho. Entonces solamente voy a mencionar su bibliografía, solamente 2 obras de su bibliografía, porque es extensísima. O sea, Gonzalo tiene 450 libros y Barril tiene 32. Entonces, mucho. Entonces, solamente voy a mencionar 2, ¿ok? Y primero me voy a referir a las 2 obras más conocidas de Barril, que bueno, por eso está en este programa, digamos, por eso se hizo famoso. La primera obra se llama Cómo ser rico y exitoso comprando y revendiendo tarjetas de prepago en la Plaza de Armas. Es una obra de Seix Barral del año 2001 y el prólogo se lo escribió el artista Juan Carlos Duque. ¿Okay? Y el segundo libro que también lo hizo muy famoso es 15 formas de denominar el aguacate. Estudio comparado en los países de mi América Morena y por qué no es un tubérculo. Oye, ese me encanta. Qué buena idea. Esto es del Fondo de Cultura Económica del año 2004. Esas 2 obras, digamos, lo hicieron muy famoso a Alex Daniel Barril, lo pueden buscar en Amazon. Al licenciado Alex Daniel Barril / aguacate. Claro. Aguacate. Y Gonzalo, digamos, de su extensa obra seleccionamos 2, pero realmente son las que pegaron más fuerte. Es la primera, que se llama Si los muertos hablaran, sin duda no estarían muertos. Pura literatura, 15 cuentos de terror para excitar a tu novia al frente de una fogata. Esto es de la editorial Planeta del año 2016 y es prologado por Clarence Acuña. ¿Ok? Y la segunda... El Johnny se está riendo, está llorando. El segundo libro está llorando. muy conocido. De emoción. Y la segunda obra es La guerra y la paz de León Tolstoy, resumen breve de 15 minutos en formato audiolibro. 2014, no tiene editorial, pero apareció en el website, apareció en el sitio web El Rincón del Vago, a pesar de que no tiene editorial. Ese es un éxito. Es un éxito ese. Bueno, sin más, los dejo, digamos, con este gran autor, Gonzalo López, para que... Muchas gracias, Marilla Dimitrenko. Bueno, después de esta presentación seria, vamos a pasar a comentar esta película que uno no sabe en realidad qué es lo que está viendo. Es una película extrañísima. Se llama, a ver, voy a leer el título en español. Borat, la siguiente película documental. Horrible digamos, estos, ¿cómo se llama? Títulos que le ponen en América Latina a las películas. Pero ahora tampoco es muy repetible en inglés porque tiene como 3 líneas el epígrafe de la película. Efectivamente. Bueno, Borat 2, perdón. Esta película protagonizada y producida, tengo entendido también, por el actor británico Sacha Baron Cohen. Que para quienes no lo sepan también era la voz de, no sé si para los papás que están viendo
este programa era también la voz del rey Julien en Madagascar. Ahí lo conocimos hace unos años. Qué buen Eh, dato, no tenía idea. Yo no tenía idea. Buen era, dato. era la voz del rey Julien. Y también actúa en Hugo, una película de Martin Scorsese. Hermosa. Sí, es bonita la película, sí. Bueno, a ver, a Borat ah, perdón, retomo. Borat 2, entonces, la película comienza cuando Borat está preso, porque le fue como consecuencia de lo que ocurrió en la primera película, un desprestigio que causó a su país, y su presidente le da la posibilidad de resarcirse y de devolverle su buen nombre a Kazajstán, y bueno, y además de limpiar su nombre a Borat. Y le dice que tiene que viajar a Estados Unidos y hacer lo imposible porque él, el presidente de Kazajstán, se ha incluido en el grupo de los tough guys, es decir, de los tipos duros que son parte del círculo de poder, digamos, de Trump en el mundo, ¿no? Y lo manda con la misión de entregarle un mono, El un ministro chi- de Cultura, ¿no? Era el chimpancé, que, que es el ministro de Cultura, eh, que además es la estrella porno más importante de Kazajstán. Ay, qué gracioso. Pero bueno, cuando llega a Estados Unidos, llega solo Borat y prepara todo para recibir a este mono ministro actor pornostar. Y cuando abre la caja donde venía el chimpancé, en vez de aparecer el chimpancé, aparece su hija, la única hija que él tenía, que se había comido el chimpancé durante el Ah, viaje. ¿y cómo se llama el chimpancé? Johnny de no sé qué weas. No, Ay, sí, pero es chistosísimo. Eh, a ver, yo creo de verdad que desde mi punto de vista yo no quiero seguir mucho hablando de la película porque la película es difícil de contar. Es una película que tiene muchos cambios en el argumento, en la narración, tiene muchos cambios narrativos. Porque básicamente lo que intenta Borat es tomar todos los tópicos, y es como literalmente todos los tópicos que están haciendo ruido y que están como marcando la pauta a nivel mundial. Y de todo se burla, y se burla de la manera que puede existir. Se burla del feminismo, pero se burla del machismo. Se burla de la derecha, estadounidense en este caso, también se burla de la izquierda. Es una ficción, pero también, pero también tiene mucho de documental. Y la parte documental de la película es extraordinaria. Recién estábamos conversando antes de comenzar a grabar, de un momento en el que aparece el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que para quienes no lo conozcan, más o menos pueden tener una idea de quién fue, porque fue el creador de la famosa estrategia de tolerancia cero contra la delincuencia en Estados Unidos. Él fue el que perdón, en Nueva York. Él fue el que acuñó el término, que no fue otra cosa más que una mano ultra súper dura y que fue muy complicado en Estados Unidos porque además era un sistema que era digamos, de control, que era que discriminaba mucho a las minorías étnicas de Estados Unidos, a los negros y a los latinos, básicamente. Y era fuertemente, era, digamos, muy, se cayó de nuevo. era, digamos, también muy, ese era Rudy Giuliani, que además es muy cercano a Trump. En un momento eh, engañan a Giuliani y lo obligan a meterse, y lo hacen meterse como una niña en cámara, y lo muestran como un perro asqueroso, weón.
sumamente polémico. Yo personalmente no sabía que eso estaba ocurriendo y pensé que habían hecho una mezcla entre el Giuliani real y un actor, ¿ok? Pero no lo es, es Giuliani. Sumamente polémico. La película ha dado mucho que hablar porque se burla terriblemente de Trump. Digamos, hay un momento en el que Borat entra, sin que, digamos, a ver, entra a un meeting son como supremacistas blancos, ¿no? Que son estos, Parece. y entra a un meeting, y el meeting era real, era verdadero. Las personas habían asistido, pero no sabían que en el escenario estaba Sacha Baron Cohen agarrándolo para el hueveo. Pero delirante. Es la parte en la que más me reía de la película, pero me reía así, eh, con lágrimas en los ojos, digamos. Ahora, la película y el humor de la película, para mí personalmente no es un humor cómodo, porque lo mejor que tiene, digamos, Sacha Baron Cohen es que no tiene ningún respeto por nada. Irreverente, Es total. sumamente irreverente. Y es la gracia de su, ¿cómo se llama? De su performance, ¿no? A fin de cuentas. Y es una performance, además, que es un humor entre ridículo y es muy extraño el humor. Pero te hace reír y te obliga a reír. Grabaron escenas, por ejemplo, durante la pandemia, cuando no se podía andar en la calle, ellos salieron a grabar también. No, era la irreverencia absoluta. Pero la verdad, para mí, digamos, es sumamente recomendable la película. Es un poco difícil de tragar en algunos minutos, porque entre otras cosas el personaje de Borat es ¿cómo se llama la gente, los hombres que odian a las mujeres? Es misógeno, es un misógeno terrible. Entonces es súper complejo para quienes somos, digamos, para quienes pensamos distinto. Pero yo le pondría un 9,5, fíjate. Esa es mi nota. No sé quién quiere seguir, muchachos, comentando la película. Barril, ¿Sigo yo? dale. Súper. Sí, no mucho más que agregar. Claro, la peli tiene momentos épicos. Me atrevería a decir que me parece más sólida que la primera y quizás más política que la primera. Porque en la primera, quizás por el contexto además en el que está la segunda, digamos, hecha y exprofesamente orientada a pisar callos en el contexto de las elecciones actuales, entonces en Estados Unidos. A mí creo que después de pasar por el intenso viaje de Borat 2, porque para mí fue muy incómodo también, igual como tú lo reseñas, me parece un humor no sé, que te descoloca, te desconcierta, es muy impredecible, hay una mordacidad enorme, hay una irreverencia enorme, hay también cierta brutalidad en el humor que es impactante. Ahora se va a meter a la pata de los caballos, ¿no? O sea, se mete... Por eso yo creo que es muy interesante esta distinción del personaje que se construye a partir de una figura misógena, como tú dices, de una figura antisemita, muy bestial, de una ignorancia enorme, ¿no? Cuando uno vio Borat 1, la sensación era mi primera reacción impulsiva, ¿no? A partir quizás de la deformación profesional, era esta brutalidad para describir a los países como Kazajstán, ¿no? Como ignorantes, perdidos en la Edad Media, ¿no? Y uno decía, pero ¿cómo se atreve a hacer esa huevada, ¿cachai? A ponerlos en ese plano, ¿con qué cara? Y de poco yo iba dándome cuenta del subtexto, digamos, ¿no? Y en este caso creo que hay muchísimo de eso, ¿no? Del subtexto puesto. Retoma lo que fue con mucha fuerza en el humo en la película 1, lo del antisemitismo, que me parece que era el eje central de Borat 1, lo retoma en momentos muy hermosos, encuentro que está muy bien hecho, con una... Porque Borat en esta tiene una crisis existencial muy importante, no la vamos a spoilear. Y por otro lado, el Cuando tema, entra a la sinagoga. claro, ¿no?
y vestido como judío, y eso es muy divertido también, ¿no? En su cabeza, digamos, ¿no? Y lo que tú relatas, ¿no? De esta pisada de callos a los supremacistas blancos, a los conservadores más extremos, a la ultraderecha, a los católicos conservadores, eh, a la alta sociedad norteamericana, ¿no? O sea, para mí esa es una de las escenas más dramáticamente difíciles de poder soportar. Yo no sabía dónde meterme, si me metía abajo del sillón, si apagaba la tele, si seguía viendo, es muy impactante. Yo insisto, yo creo que hay que verla. Lo de Giuliani también es muy impactante, ya lo adelantaba. Y me quedo con la escena del pastelito con la guagua. Yo creo que para mí eso es de lo más notable y maravilloso que he visto en mucho tiempo. Y a mí, solo esa escena a mí me da para ponerle un 10 a la película. ¿Cuál es el pastelito con la guagua, me acordáis? Cuando se come la hija, cuando la hermosa Tutar se come un queque, un pastelito que tiene una guagua Y tenía una guagua arriba. una guagua de plástico, seguramente de adorno, y se la come con la guagua. Y se la traga. Se la traga. Y van a una clínica para que le saquen la guagua. Y es notable, es notable. Que el papá se la puso. Claro, no, el diálogo es maravilloso, es maravilloso. Yo encontré que eso era, yo ahí me reventé riéndome, creo que es lo mejor que he visto. Y solo por esa escena, insisto, le doy un 10 a esta película documental, que en honor y con esto termino para que Johnny pueda comentar, el nombre en español, en inglés debe ser parecido, pero dice Borat, siguiente película documental, entrega del prodigioso soborno, que viene siendo nuestro amigo el mono, del prodigioso soborno al régimen estadounidense para beneficio de la una vez gloriosa nación de Kazajistán. Yo no puedo pronunciar algunas palabras, soy medio disléxico. Kazajistán. Maravilloso. Johnny, cuéntanos tú. Sí, no, o sea, tanta cosa de esta película y de lo interesante que plantean ustedes, en realidad, no sé por dónde agarrarla. Yo no sé si la película me gustó o no me gustó. Como película es una ensalada irreverente de este personaje que yo lo considero un niño libre de Hollywood, no sé si llamarlo Hollywood o de, no sé, o del cine, que es Sacha Baron Cohen, que hace lo que quiere en el fondo. Y hace algo que es muy impresionante, él hace chistes antisemitas, ¿ok? A pesar de que se está riendo del antisemitismo, pero eso es una sutileza, es difícil, hay poca gente que se atreve a hacer ese tipo de humor, digamos, de hacer humor ofensivo y entender que en el fondo se está riendo del que ofende. Es muy arriesgado eso, se hace, es muy raro, se lo he visto a él, digamos, y no se lo he visto a nadie más, creo. Ahora, él es judío. Él es judío, claro. Probablemente lo salvará eso, ¿o no? O dentro de la comunidad judía es muy mal Mira, visto. yo creo que no debe faltar quien haya criticado esta cuestión en forma dura, digamos, de festinar con el antisemitismo, pero eso es muy gracioso, o sea, es muy gracioso. Y tiene esa característica. Ahora, Borat en sí tiene muchas anécdotas. Para empezar, Kazajstán o Kazajstán es un país importante de Asia Central y no es un país, es grande y no es miserable, es de los que les va, de hecho tiene como un buen ingreso per cápita y un nivel de vida más o menos interesante dentro de lo miserable que son muchas de esas ex repúblicas soviéticas. Claro. Entonces, cuando recién se lanzaron Borat 1, el gobierno de Kazajstán estaba indignado, estaba realmente indignado y hubo muchos reclamos y fue muy grave para ellos. Pero lo que empezó a ocurrir es que aumentó el turismo como al 1000%. La gente quería ir a conocer Kazajstán. Entonces se fueron amigando con Sacha Baron Cohen. Y de hecho llega el tema, ¿cómo se llama?
terminaron de enojarse con él y una buen referente es lo que pone Barril abajo en su nombre, que es Very Nice, porque ahora hay toda una campaña, o no sé si ahora, pero fue hace un tiempo, no sé si es pre-pandemia, para No, es ahora. ahora, Mm. para visitar Claramente Kazajstán. después de la peli uno, claramente después de Borat 1, claro. Que el símbolo es very nice, que es una que lo ocupa mucho el Es personaje. una frase repetida, recurrente del personaje. Claro. Claro, enganchado con eso. Ahora, yo me puse Marilla Dimitrenko porque han ocurrido hechos realmente lamentables. En una, lamentable y graciosísimo. En Borat 1 tocan el himno de Kazajstán, que es Kazajstán, Kazajstán, very country in the world. Bueno, y dicen en estupideces como que es el país que tiene mejor potasio del mundo, que tiene las prostitutas más limpias, excepto por Uzbekistán. Uzbe- Uzbekistán. de Uzbekistán y un lote de cosas, una weá, y que el líder supremo tiene el pene más grande. Y todo como en un tono súper marcial, así que recuerda, digamos, la Unión Soviética, así con ese tono como de exaltación de la patria. Y resulta que en unos juegos de tiro al arco en Kuwait, no sé en qué año, pero obviamente que posterior a Borat 1, como Kazajstán es un país que gana hartas medallas olímpicas a todo esto, pero en esa ocasión Era atleta una chica kazaja, kazaja. atleta kazaja que es Marilla Dimitrenko, ganó el primer lugar y la pusieron en el podio. Y resulta que el kuwaití pelotudo, digamos que estaba a cargo de poner los himnos nacionales de cada uno de los países, llegó y vio, himno de Kazajstán y lo bajó y lo puso, ¿cachai? Lo puso así como el primer lugar Puso el con la himno de Borat. bandera, puso el himno de Borat, ¿cachai? Con el que eran las prostitutas más limpias, el mejor potasio, el pene más grande y todas las estupideces que dice el himno. Bueno, y por último, volviendo a la película, a mí, a diferencia de Barril, me gustó más la 1, porque principalmente el personaje de Tutar, de la chica, no me cerró, no me cerró mucho, no me gustó mucho. Hay, Encontraste poco creíble. no, en este caso no hay nada que sea creíble. Eh, ahora, si me decís, quizás quedó totalmente justificable con la escena final de Giuliani, que no la vamos a spoilear, pero es increíble. O sea, Es yo impresionante. terminó la película y me puse a googlear como loco si esa cuestión era cierta, porque es impresionante lo que le hicieron. Lo dejaron como John the Monkey, yo creo. ¿Ah? Ah, así que eso. Oigan, chicos, bueno, eso un poco. Yo le pongo un, no sé, un 7, un 7,5 más o menos, que es lo que me pareció como película. Oye, Pero Sacha ahora, Baron Cohen le pongo un 20, un loco, weón. Está loco ese ahora, weón. ahora digamos, para a ver, contextualizar un poco a Sacha Baron Cohen, que en realidad no es loco, es más bien todo lo contrario, es el tipo bastante... a ver, este gallo, su ídolo era Peter Sellers. Y de hecho, digamos, agarró una onda muy parecida a la de Peter Sellers y él prácticamente no aparece si no está en personaje. Incluso en público es difícil ver a Sacha Baron Cohen vestido de Sacha Baron Cohen. Siempre anda hueveando, digamos, como un personaje. Y le gusta mucho, igual que a Peter Sellers, jugar con los acentos. Peter Sellers era un astro con esa wea. No sé, me imagino que era en La Fiesta Inolvidable, donde hace de indio Peter Sellers. Bueno, Maravilloso. Ambos británicos, hay que decirlo, ¿no? ambos británicos además. Y en realidad yo lo que, desde mi punto de vista, las dos películas, Borat y Borat 2, porque no las vamos a decir los nombres completos, son una... El gran chiste ahí es la ignorancia. ¿Cachai? O sea, claramente no eligieron Kazajstán por cualquier cosa. Y no eligieron agarrar por el huevo a Kazajstán por cualquier cosa. Y toda la película, todas las dos películas, son todas un agarra para el hueveo al ignorante que está viendo la película. ¿Cachai? Al ignorante supremacista blanco, al ignorante antisemita, al ignorante misógeno. ¿Te fijas? Desde mi punto de vista es eso.
¿Cachai? Es date cuenta de lo ignorante que eres, weón. Sí, Y más sí, encima te agarro para el huevo con eso. claro. Sí, sí, o sea, da para mucho. Yo creo Sí. que es muy entretenido. Yo tengo, me cuesta etiquetarlo, ¿no? Me cuesta etiquetarlo tanto a la película como como el mismo trabajo que hace Sacha Baron Cohen, que como dato extra, hay un par, les comentaba yo también en la semana a ustedes, que en el Instagram de Sacha Baron Cohen están saliendo algunas imágenes del making of de la película y que están notables, porque te das cuenta de que efectivamente, porque una de las dudas es, esta gente que está hablando pelotudeces, ¿eh? ¿No se da cuenta que lo están filmando? ¿No tiene conciencia de que hay una cámara ahí? ¿Te fijas? Porque es impresionante, ¿no? Como la soltura con la que muestran su mirada del mundo, este par de- de gringos, de gringos típicos con que lo alojan, ¿te fijas? Los mejores científicos, de Claro, Estados Unidos. y dan todo su análisis del coronavirus, que por lo demás tiene un peso enorme en Estados Unidos como discurso, y no solo en Estados Unidos, en muchos países. Y tú dices, es como, hablando de lo que tú decías, y no me están agarrando a mí para el deseo, me están tomando el pelo, ¿qué onda? Porque no se entiende la desfachatez con la que hablan. Bueno, en el acto de supremacistas blancos, en el Instagram, tampoco lo voy a spoilear, búsquenlo porque ahí se ve lo que realmente sucedió y es dramático. O sea, ahí uno toma un peso distinto o calibra de otra manera el trabajo que él está haciendo, que es lo que decía el Johnny, ¿no? El riesgo de reírse entrando en las vísceras del ofendido, fija, ¿no? Y en la puerta misma, ¿no? Y un riesgo enorme, un riesgo enorme. Después de la escena, Julián y ellos salen corriendo. Yo puedo apostar mi vida a que salen corriendo de verdad, que están Sí. arrancando de verdad, porque su cara, su Sus gestualidad caras, es sí. apretemos porque aquí quedó la cagada. Aquí No lo con esperábamos. Sí, Y se yo creo pasó. que esas cosas hacen muy valioso el trabajo. Hay un par, y termino al tiro, hay un par de discursos también en redes sociales, ya a propósito de lo que tú decías y de las pocas veces que Sacha Baron Cohen ha aparecido como tal, ¿no? Donde intenta hacer una explicación más política y más articulada de su posición como creador y como artista, donde pone estos énfasis en la necesidad de poner en manifiesto la ignorancia, como tú bien dices, Gonza, y por otro lado, los fanatismos, ¿no? A los puntos extremos a los que nos pueden llevar los fanatismos en todo nivel. Y me pareció de una consistencia enorme y el olfato, o sea, el sentido de oportunidad de sacar esta película. Ahora, el COVID-19 es un subtexto permanente de la película, el uso de las mascarillas, ¿no? La forma en que lo enfrenta, la ignorancia con la que queda en evidencia el discurso de mucha gente allá en Estados Unidos. Así que no, solo cerrar lo notable que fue verla y lo poco común que es ese tipo de humor, ¿no? Lo valiente y lo poco común que es. Sí, bueno, es una Sí. película súper poco común, que se metió en las patas de los caballos, precisamente, digamos, haciendo alusión directa, porque es una crítica descarnada, a la actual administración del gobierno estadounidense, porque pretende perpetuarse a partir del próximo martes. El martes son las elecciones en Estados Unidos y aparentemente, bueno, en este minuto todas las encuestas dicen que Biden está encima, que es el candidato demócrata, que está por encima de Trump, que va a la reelección. En todas las encuestas está mucho más arriba de lo que estuvo Hillary Clinton de Trump en la elección anterior. Eh, y bueno, los estadounidenses ya va a ser un poco más difícil, aunque en realidad uno nunca sabe, que se les metan los rusos de nuevo entre medio. Digamos, ya la campaña, digamos, comenzó hace demasiado tiempo. eh, Están por lo menos más conscientes, pero uno no sabe qué es lo que pueda pasar, qué es lo que no hemos visto, digamos, ¿no? Porque si no vimos venir la, digamos, esta performance rusa electrónica en la primera elección de Trump, que quizás que vamos a ver ahora. Así que bueno, no se sabe, aparentemente todo indica que el próximo presidente de Estados Unidos debiera ser Biden.
Pero chuta, veamos qué ocurre después de ver Borat 2. Qué buena tu frase, no lo vimos venir, es como la frase del año. No lo vimos venir. No, claro, se pasó. 2020, o sea, claro, es muy posible que salga Trump. Oye, Gonza, pero ¿por qué dices tú, en qué sentido dices tú que puede influir la película para poner cierta incertidumbre en la elección? No, ninguna. Yo no sé Porque yo creo que si. profundiza la crítica a Trump, digamos, como frontal, ¿no? La hace como bien evidente. Lo que pasa es que, porque, a ver, Giuliani es un cercano a Trump, muy cercano a Trump. Habla, de hecho, comúnmente abre discursos en los, ¿cómo se llama? ¿El caucus? ¿Cómo le llaman a estos lugares donde se juntan, ¿no? Estas asambleas Sí, partidistas, ¿no? Donde hay varios oradores. Y digamos que Giuliani es un telonero constante de las asambleas donde habla Trump. sí, Eh, telonero es una forma de decirlo, claro. A mí se me ocurren un par de epítetos más, pero no los voy a decir, claro. claro. Claro, es que Pero también, Giuliani es un tipo con mucho prestigio en Nueva York, o sea, lo que hizo en términos de orden público fue súper reconocido, digamos, sí. en la ciudad. Lo que pasa es que nunca hay que olvidarse de que en Perú Fujimori fue popular por las mismas razones. ¿Cachai? O sea, en Perú, si tú hablas con cualquier peruano, Fujimori fue el que terminó con Sendero. Pence. Es Penes. No, el Borat le dice Pines, ¿no? Le dice Pines y se lo dice directamente en una que tampoco me podía imaginar que en realidad estuviera metido ahí. Y Oye, se lo dice, permíteme, solo a propósito de esa escena, que es notable también, él tiene un historial de esas irrupciones, cuando sí, hacía este personaje que atacaba toda la industria de la moda, ¿te acuerdas? Que ponía en cuestión sí, toda se la industria de la llamaba, moda, las sí. entradas que hacía en los desfiles desde el cielo, terminaban echándolo igual, dejaba la escoba en ese sentido. Me recordó esa performance, ¿no? De Ese es interrupción así sorpresiva, Ali cuando G, sale, ¿no? Ali G claro. creo que se llama ese Ali personaje. G, Ali G, exacto, Ali porque G, aquí iba claro. vestido de Trump además, ¿no? Entonces A ver, eran notables. y con una mujer al hombro. Entonces, no, los deja súper mal parados a todos. O sea, es como, por favor, dense cuenta de quiénes son, a Sí, quienes quieren reelegir, ¿cachai? Ahora, si eso claro. va a funcionar o no va a funcionar, bueno, Sí, el sistema de elecciones estadounidenses no es directo, entonces es muy raro el sistema. claro, Es difícil adelantarse. sí, lo que yo quería decir es que, claro, la repercusión que puede tener esto, yo la creo bastante mínima porque finalmente Sacha Baron Cohen, en el fondo, el humor que expresa, digamos, y los dardos que tiran, es para que nosotros nos riamos y para los contrarios a Trump y a todo este mundo de supremacistas, nos regocijemos con la estupidez que ellos tienen, pero en realidad no creo que ese sector de la población gringa vaya a ver la película ni le vaya a tener ningún cariño, digamos, ni le vaya a mover la aguja. O sea, Eh, esa gente aquí creería en Chilezuela, po. o sea, Es el mismo tipo de gente. no sé, yo no me atrevo a despreciarlos, digamos, porque realmente son hartos millones de norteamericanos, son hartos millones. Entonces las razones ahí, bueno, siempre es como, es un tema Es grande, complejo, es un complejo. de las razones por qué la gente termina votando por A o por qué termina votando por B. Yendo a las elecciones mismas en Estados Unidos, todo indica, como dice el Gonzalo, y no, nosotros como pequeño programa no vamos ¿cómo se llama?, a descubrir la rueda acá, que Biden va al parecer con mucha ventaja. Eh, lo complicado es que para el nivel de polarización en que se encuentra hoy día la sociedad norteamericana y los anuncios que ha hecho también en algún minuto Trump de desconocer las elecciones,
quizás más riesgoso, quizás, digamos, a lo mejor son solamente bravuconadas, digamos, pero quizás lo más riesgoso es cuando gane Biden, si es que va a ganar Biden, cuál va a ser la reacción que va a tener Trump y cuál va a ser la reacción que van a tener sus partidarios. Porque realmente el clima que se comenta que hay en Estados Unidos es realmente muy jodido en una población que, ojo, y sobre todo los partidarios de Trump, altamente armada, con un tipo tan irresponsable como él, que es capaz de llamar a desconocer las elecciones, abre todo un escenario que difícil de predecir qué es lo que puede ocurrir ahí, peligroso, directamente peligroso. Me hace pensar también que este es un fenómeno que está ocurriendo también a nivel global, porque estaba pensando también lo que está ocurriendo en Israel con Netanyahu, los religiosos que se han negado a seguir las reglas del coronavirus y hacen matrimonios de miles de personas en contra de la población laica, digamos, en Israel, y unos conflictos tremendos que también se habla de que están al borde de la guerra civil. Yo le pregunté a una amiga que está viviendo en Chile, que vivió muchos, muchos años en Israel y que de hecho se va a volver a Israel, está haciendo un doctorado, está haciendo su tesis de doctorado en Chile, si esto era tan así como guerra civil, y me dijo, sí, yo lo veo muy, muy complicado. Y así se va multiplicando el choque entre la ultraderecha y la población, hay todo un tema muy jodido, muy global en muchos lugares y se nos viene el capítulo, yo creo que se nos viene el capítulo de Estados Unidos, ojalá que no pase nada, ojalá que gane Biden y esta cuestión pase piola, pero, pero está peligroso, al menos decir que está peligroso. Eso. Sí, Estados Unidos está bien encendido desde hace rato, por todos lados. Sí, es como va a estar pendiente de eso precisamente. ¿Eh? Sí, y yo no daría por sentada la victoria de Biden todavía. Yo creo que por el tipo de elección indirecta de Estados Unidos, donde tú eliges delegados a estas juntas, los estados grandes como el de Florida y el de Pensilvania están súper peleados y de hecho las diferencias mínimas. Son casi empates técnicos por las encuestas que hacen allá, que son buenas encuestas, no como la de Cadem de acá, que es media porfiada, sino que más o menos Sí, no, serias. pero acuérdate que igual en Estados Unidos, no, en la elección anterior, todas las encuestadoras se fueron a la cresta. Sí, po. Sí, Sí, Fue sí, sí, un gran sí, patinazo. así sí, es. Y hay un par yo creo que aprendieron. O sea, a mí, sí, bueno, quiero creerlo, vamos a sí, verlo, pues todo eso no sí, se sabe hasta el mismo día, pero por lo sí. menos el tipo de información que hacen es mucho más moderado en términos y más prudente en términos de casarse con una opción o no. Viste que van dando los conteos de los delegados que ya tienen electos más o menos proyectados. Piensa que ya han votado cerca de 100 millones de personas con voto a distancia y voto no presencial. Entonces, eh, hay que hacer una posible proyección, pero hay cerca de 140, 190 votos o delegados que están en juego en estos estados, que son como dos o tres, que, que las diferencias de la elección en que Trump le gana a Hillary Clinton van a ser similares a las que eventualmente pudiese tener Biden esta vez a su favor, ¿no? 48-47, Por una, 48-3, 48-1, una wea así, es muy, muy marginal. por ¿Sí? una cuestión de, ¿cómo se llama?, de horarios, uno de los últimos estados que cierra sus elecciones es Florida. Yo, no sé si recuerdan ustedes cuando George W. Bush le ganó a Al Gore, eh, eh, el gobernador del Sí, estado de claro. Florida era Jeb Bush, que era el hermano de George W. Y, a ver, los resultados de Florida no se pudieron cerrar. Se fueron impugnando, 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 hasta que llegó un momento en el que la ley estadounidense dice que no se puede esperar más. Es decir, llegaron a un límite temporal que establece la ley en Estados Unidos. Y entonces llegaron a ese límite temporal y luego de un retraso como de 2 semanas fue electo George W. Bush. Luego de eso se hizo un conteo de los votos en Florida y en Florida había ganado Al Gore. Es decir, Sí. correspondía que el presidente de la República fuera Al Gore.
pero ya estaba elegido, ¿cómo se llama? George W. Sí. Bush. Y En, toda, en ce- toda esa sí, maquinaria, ese tipo de maquinaria es el que uno igual lo hace desconfiar bastante de cómo se viene esta totalmente. elección. Totalmente. Y sobre ese episodio está dando vueltas en la misma CNN internacional, la CNN en español, un documental súper bueno de lo que fueron esos, creo que son 23 días en los que estuvieron Sí, impugnados los son votos como 23 días. Chuta. y revisados en la Florida. Y como cuentan los comidillos, hay un momento muy loco porque, solo como anécdota para entender desde la ignorancia que yo particularmente tengo sobre el tema, solo como espectador y informándome, eh, en esta impugnación de votos, tú tenías que escoger el local de votación que querías que se revisara el conteo, ¿no? Sí. Y los demócratas escogieron uno en el que sabían que iban a ganar ellos. ¿Sí? Entonces decían, ¿cómo cometimos ese error tan básico? Deberíamos haber impugnado un local donde suponíamos que pudiese haber más votos republicanos y no donde estábamos seguros que iba a salir lo que salió, que era que efectivamente había más votos demócratas. Y esas pequeñas discusiones, parece que fue, o sea, no parece, fue muy, muy intenso y ese está como el precedente y estamos hablando de la elección, como tú bien dices, de Al Gore con Bush. Entonces, Yo recuerdo eh, que en ese tiempo estaba vivo Chávez y decía, ese país bananero Chávez. de Estados Unidos. Era muy Oye, chistoso. yo hablando del tema de los liderazgos, que para mí el tema más interesante es, de toda esta cuestión, o uno de los más interesantes, es por qué justamente tantos millones de gringos votan por Trump, como por qué tantos millones de rusos apoyan a Putin, ¿ok? Con sus políticas que son, ¿cómo se llama?, homofóbicas, etcétera, o por qué los millones de brasileros eligieron a Bolsonaro con todo lo que se sabe entre el tema del apoyo a la dictadura y su desfachatez, digamos, para hablar de las víctimas de los derechos humanos, etcétera. Y la primera reacción es la reacción como de la izquierda clásica, digamos, de todos los países, de ver el tema de las conspiraciones y de un poco ver a estos personajes como solamente como los tontos y de descalificar a los votantes. Y yo creo que esa lectura es una lectura súper errónea, porque hay que tratar de entender las claves que llevan a masas de población a generar estas votaciones que son contraintuitivas, entender las razones para que se llegue a eso, por qué se llega a eso, quizás para buscar algún tipo de solución, porque claramente son líderes absolutamente nefastos. Y el tema de que son todos tontos, de que en el fondo es un país de tarados que eligen al máximo tarado, como en el caso de Estados Unidos o en Bolsonaro, etcétera, no creo que explique nada, que sirva sociológicamente para nada. Hay que meterse en el tema de las élites, del cansancio con las élites, el cansancio con las posturas socialdemócratas ultra educadas, digamos, que se desvincularon del tejido social y un lote de cosas muy, muy complejas que creo que es la lectura por donde hay que buscarlo más que ver a todo esto como una tropa de monos, digamos. En realidad era un puro mono y se lo comieron. A Johnny the Monkey. Johnny the Monkey. Los Sí, intercambios claro. los intercambios de fax con el muchacho que le manda los fax al presidente de Kazajistán, no, me cuesta decirlo, y las respuestas son notables. Oye, estamos en el tiempo. Yo solo quisiera saludar, tenemos unos comentarios en la transmisión de Facebook, Ah, mira qué Ah, buena. y buena, a ver. quisiera saludar a Allen Marcells, que saluda desde el podcast de Live Anime Bo, desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, queridos. Wow, qué Así buena que esa. muchas Buena. gracias por tus comentarios, Allen. Coincide mayormente con lo que nosotros estamos comentando, sobre todo se ríe mucho de la película y hacen unos comentarios muy buenos también, así Muchas que les gracias, Allen. agradecemos. Un abrazo, Allen. Qué buena. Así que estamos con el tiempo Estamos. cumplido, querido Eso. Checho. Perfecto. Ya pues muchachos, fue un gusto como siempre y nos vemos. Muchas gracias a los que nos vieron, a los que nos van a ver porque esto queda grabado y lo transmitimos por YouTube, por Facebook, etcétera. Así que muchas gracias por vernos y estaremos la próxima semana, el otro domingo probablemente, transmitiendo el número 24 de su programa Godzilla en el Mapocho.
Ya pues, Eso. que estén muy bien. Chao, gracias. Very nice, very nice. Nice, nice.